Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Conmemoramos 209 años del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y hoy, estuve aquí presente en el día de ayer, quiero compartir con ustedes una breve reflexión, especialmente con los más jóvenes, sobre Juan Pablo Duarte, basándome no en referencias de autores sobre Duarte, sino lo más que se pueda sobre datos y documentos históricos sobre la trayectoria de Duarte y lo que representa en 3 niveles: su formación, su trabajo y su persistencia en el proyecto de su simbología. ¿Por qué Juan Pablo Duarte es el padre de la patria? Todos los pueblos, bueno, una de las tesis antropológicas que tratan de explicar por qué el Homo sapiens es la especie dentro de los homínidos del género humano que pudo imponerse a las demás especies y ha sido la de mayor trascendencia. No es un tema, el Homo sapiens no ha podido desarrollarse por un tema netamente del tamaño de su cerebro o sus capacidades biológicas cerebrales, sino por una condición que todavía no tenemos datos concretos de cómo se generó. Su capacidad de abstracción, de a través del lenguaje diseñar y pensar y referirse y comunicar cosas que no existen, inventarse cosas, darle sentido y conseguir que el resto de la comunidad, una comunidad amplia, pueda darle seguimiento, y así surgen las grandes comunidades humanas y los estados. Un estado no es otra cosa que la organización de una sociedad en base a un mito de lo que somos como pueblo, cuál es nuestro pasado, nuestro presente y cuál es la promesa de futuro, esté basada en un pensamiento político o religioso. Juan Pablo Duarte, de alguna manera, no, de manera indiscutible, es la persona que con mayor eficiencia sintetizó y creó el mito de lo que es la dominicanidad, el relato de lo que es la dominicanidad, y fue quien hizo los trabajos fundamentales para que esa idea, ese mito, ese relato se convierta en una república y en un estado que es el Estado Dominicano. Y para los más jóvenes les comparto esto. Algunas informaciones son conocidas. Voy a tratar de agregar valor a lo que la mayoría de la gente conoce. Preparación. Además de concebir la idea, Duarte se preparó para que la idea se convierta en realidad. Preparó a su equipo, organizó a su equipo, se puso a estudiar los modelos democráticos de los países donde estudió, en Estados Unidos y en Europa. Y con el padre Gaspar Hernández se dedicó a compartir su biblioteca y sus documentos con los demás. Esto es una información subjetiva, no es concreto, está referido en los apuntes de Rosa Duarte, cuando explica con detalle qué hacía Juan Pablo Duarte con sus libros y cómo los conservaba como un tesoro para compartirlo con su equipo, con sus amigos. Se organizó. Es José María Serra en un libro que se llama Apuntes para la Historia de la Trinitaria. Viviendo en Puerto Rico, uno de los trinitarios exiliados, terminó viviendo en Puerto Rico. Y es José María Serra, en otro documento, el que te explica entonces cómo se originó el proceso de la inclusión de Duarte en la política y cómo entonces él concibe la idea y la creación de la Trinitaria y a quién invita y quiénes se integran. O sea, fue un proceso metódico de organización en 3 estructuras que ustedes ya conocen, que fue la trinitaria, la filantrópica y la dramática. No fue del cielo que nació la República, fue de un proceso planificado. Y a pesar de que eran minoría, fueron una minoría la más exitosa y la menos poderosa a nivel económico y militar, pero fue la más exitosa en la ejecución de su proyecto. Y otro aspecto fundamental que hacen de Duarte el padre de la patria, y es imposible disputarle esta posición, e incluso si se compara hasta con otras figuras de América Latina, no era solamente un iluso. Cuando usted lee las cartas, los intercambios de Duarte con los diferentes trinitarios y también con las autoridades, en ese tiempo en el mundo se vivía la época del romanticismo. Y todos los contenidos tenían alto contenido de figuras y emociones, y apelación a las emociones y a la figura retórica. Pero Duarte no era un simple romántico.
era un fajador. Aquí se le dio un golpe de Estado a la dictadura de Jean-Pierre Boyer, que se llamaba la Reforma. El equipo de Duarte fue parte de ese golpe de Estado para debilitar las estructuras del Estado haitiano. Y parte de los trinitarios incluso viajaron a Haití y cayeron presos en esta conspiración contra el gobierno de Jean-Pierre Boyer, que se da y concluye en 1843. Fue tan importante la participación de Duarte que la Junta Popular del mismo gobierno haitiano, del nuevo gobierno haitiano, lo nombra funcionario y representante de la Junta en el este del país. Y a Pedro Alejandrino Pina, trinitario, secretario de la misma Junta. Eso no se consigue con poemas y con romanticismo. Mucho trabajo. Y ese mismo cargo que le dan a Duarte es el que le permite viajar a diferentes partes del país como representante del gobierno haitiano para, de alguna manera, reclutar a otros para la causa independentista, que es lo que hace cuando va al Ceibo y se reúne con Ramón y Pedro Santana. Pedro Santana en ese momento era afrancesado y su hermano Ramón, junto con Duarte, es que lo tratan de convencer de que pasara a la causa de la independencia y él se une luego a otros sectores. Pero fue con mucho trabajo. No fue de la noche a la mañana, fue mucho trabajo de tejido político, de articulación, de viaje en caballo, de penetración de las estructuras que existían en el Estado. Varios trinitarios eran funcionarios, militares, comandantes del Estado que existía aquí antes de la independencia. Cuando se da la independencia, no está aquí Juan Pablo Duarte. Pero todo el que ha escrito sobre ese momento reconoce que eso no hubiera sido posible sin la participación de Duarte en el proceso. Y es muy importante porque Duarte, aquí cuando llega Duarte, Matías Ramón Mella comete el desliz de mandarle una carta al integrante de la Junta Central Gubernativa, Francisco Rosario Sánchez, que en ese momento creo que era presidente de la Junta Central Gubernativa, y le dice: a quien me mandaste como delegado de la Junta, te lo reenvío como presidente de la República. Lo proclamó presidente en Santiago. Y solamente esos comentarios entre los trinitarios de colocar a Duarte como presidente le generó un golpe de Estado y una expulsión de casi todos los trinitarios y la muerte de varios de los actores vinculados al sector de Juan Pablo Duarte. La pasó tan mal Duarte en el exilio que uno de sus mejores amigos y amigos de la familia, que luego se volvió loco, Juan Isidro Pérez, brillante, el hijo de Chepita Pérez, donde se da la fundación de la Trinitaria, recibe información de que le estaba pasando tan mal que estaba famélico, haraposo, y le dice a Juan Pablo Duarte a la carta: vive, Juan Pablo, y gloríate en tu ostracismo, y que se gloríe tu santa madre y toda tu honorable familia. Mándame decir, por Dios, que no se morirán ustedes de inanición. Mándamelo asegurar, porque esta idea me destruye. Le van a decir: cuídate, no te dejes morir, porque me están diciendo que ustedes están muriendo de hambre de tan mal que están. No te rindas. Por lo menos trata de conseguir con qué comer, le dice su amigo. Y ahí es que en la carta Juan Pablo Duarte dice la frase que es famosa y que está en su ideario: procuraré conservarme bueno. Conservaré mi corazón y mi cabeza, porque todavía quedan tiempos y batallas por dar para defender la patria. Es decir, a pesar de que fue el constructor de todo el proceso, los que querían vender el país y que luego gobernaron, lo sacaron del país, lo desterraron a un nivel que el que dio hasta los bienes de su familia, los amigos tenían que incentivarlo a que buscara qué comer para que no se muriera de hambre. Entonces, no es una casualidad, y aunque es parte de un mito, Juan Pablo Duarte, del mito de la nación, como toda nación tiene su mito, es un mito que se basa en elementos muy concretos y reales que están documentados, que no es la opinión de un autor. Usted lo puede buscar en los misma documentación que soporta de Morici, los apuntes de Rosa Duarte. Son documentos históricos registrados y rubricados. Para la restauración, Duarte vuelve al país. Me decía Manegonte que Duarte no quiso volver. Bueno, le mataron a varios de los amigos. Se murió su familia en el exilio. Estaba pasando hambre. Fusilaron a Sánchez. Entonces, volver así de fácil. El que había sido el gran constructor del proceso, lo pusieron como un delincuente prácticamente.
los grandes vendedores de la patria, Santana y sus amigos. No era fácil volver, pero volvió en la restauración. Estamos hablando que casi 30 años después, o más de 20 años después, el mismo que en 1836 fundaba el partido político para construir la república, estaba de nuevo luchando contra la anexión acá, más allá de los resultados que dio esto. Pero quiero compartir con ustedes un pedacito de uno de los artículos, no el panegírico, que es famoso. Invito a buscar el panegírico de Félix María del Monte a Juan Pablo Duarte. Es muy interesante, pero él escribió un artículo porque es uno de los principales literatos de la historia de la literatura de la República Dominicana. Pero escuchen estos datos. ¿Quién es que escribe de Juan Pablo Duarte? Félix María del Monte, trinitario, ministro de Relaciones Exteriores y de Justicia en el gobierno de Báez, ministro de Guerra y de Marina, de Justicia e Instrucción Pública en el gobierno de los 6 años de Báez, ministro de Justicia e Instrucción Pública en el 69, y ya dije, ministro de Interior y otras tantas funciones. Fue el que defendió a Duvergé en los juicios que se le hicieron a él y a su hijo. Después de tantos años, en 1884, cuando vienen los restos, es esta persona que ha estado en diferentes bandos y en diferentes gobiernos y que está desde la Fundación La Trinitaria, el que hace una evaluación de Duarte. No es alguien que estuvo que tuvo un ratico en La Trinitaria o que participó de la... No, el que vivió todo el proceso. Una de las pocas personas que vivió todo el proceso, desde la fundación de La Trinitaria hasta los gobiernos después de la restauración, y fue funcionario del IBIS. Dice en un documento histórico que todos los jóvenes deberían leer, por si alguien tiene dudas, porque todavía aquí se le cuestionan los aportes de Duarte al país y su primacía. Dice esta persona que estuvo en el centro de la política y del Estado desde 1844 hasta el gobierno de Lili. Brilló por fin la aurora del 27 de febrero de 1844, cuyo éxito colmó la noble aspiración de aquel patriota, Duarte, desinteresado, que no soñó jamás con otra gloria que con la de lavar la mancha de la ocupación y la afrenta a su país. Sin embargo, una parte de quiso, por gratitud de los trinitarios, elegirlo como su primer magistrado. El hombre de la idea redentora era muy capaz, no era un idealista simplemente, y había trabajado, que lo está diciendo, había trabajado con varios gobiernos, incluyendo el de Báez. Era muy capaz de haber dado dirección a la cosa pública. Él llevaba en su mente aquella creación política, encarnación feliz de sus largos ensueños, y solo él, por aquel entonces, hubiera podido imprimir a la Revolución de Febrero el sello de su magnífica concepción e impedido sus primeros desvíos y sus posteriores claudicaciones, porque claudicaron muchísimo, incluyendo varios de los trinitarios. Y quien dice esto no es ni siquiera, era poeta Félix María del Monte, un funcionario público de décadas en el Estado. Dice, no había nadie más capaz para dirigir este país que Juan Pablo Duarte, porque se preparó para eso, además de reconocer sus dotes de pensador. Y para concluir, especialmente para los más jóvenes, les invito a que a Juan Pablo Duarte no veamos una figura lejana, una figura idealizada, romántica. Es un ejemplo de estudio y preparación y de éxito. Estudió lo que quería hacer, se preparó, se organizó, hizo un plan. Es un ejemplo de trabajo exitoso. Trabajó con sus amigos día y noche a todas horas del día y en diferentes provincias del país. Y ese trabajo dio éxito. Y por último, consecuente. Es decir, en el camino, mucha gente que se decían pro-franceses, pro-español, independentistas, se transaron y vendieron el país a cambio hasta de un título nobiliario, como fue el caso de Pedro Santana, y varios trinitarios. Esta persona, desde que le propuso a sus amigos en 1836 iniciar el proceso, hasta su muerte, se mantuvo coherente en su propuesta política. Entonces, Juan Pablo Duarte es un ejemplo de estudio, de trabajo y de coherencia política, y debe ser digno de seguimiento por parte de todos los jóvenes que queremos hacer de un país mejor. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.